El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy feliz domingo. Hoy nos volvemos a encontrar después de una breve pausa ocasionada por el proceso de elecciones del plebiscito de la nueva Constitución que se realizó el domingo pasado, para que hoy, después que el día de ayer, sábado 10, iniciara su ministerio pastoral en nuestra iglesia el padre Óscar Blanco Martínez, nuestro nuevo obispo, retomemos nuestras transmisiones y nuestros encuentros dominicales que el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno a través de Radio Polar lleva a cada una y cada uno de ustedes. Esperamos que el programa del día de hoy sea interesante y sea un espacio de reflexión para usted y familia. Mira cómo aclara en la cordillera, cómo florece el resplandor del sol, cómo la fría mañana se entibia, cómo Dios nos da un día más de amor, y su luz recorre campos y florestas, abarcando hasta en el último rincón, penetrando por tinieblas, dando vida, y jamás detiene su calor. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Y de nuevo despertamos a la vida, a entregarnos por entero a la labor. Si pudiera detener esta rutina y dar gracias porque existo hoy, cambiaría como todo cambiaría por completo nuestra posición de egoísmos y de falsas apariencias, cambiaría nuestro falso amor. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. En el último rincón de mi pieza, oh, en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Catequesis del Papa Francisco sobre San Ignacio, ejemplo de discernimiento. En la audiencia general de este pasado 7 de septiembre, el Papa Francisco dedicó su catequesis semanal a San Ignacio de Loyola, como ejemplo de discernimiento. Ignacio tiene la primera experiencia de Dios escuchando su propio corazón, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, escuchar el propio corazón, para entender qué sucede, cuál decisión tomar, cuál juicio dar a una situación. Escuchar el propio corazón, dijo el Santo Padre.
A continuación, la catequesis pronunciada por el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguimos nuestra reflexión sobre el discernimiento. Este tiempo hablaremos cada miércoles sobre el discernimiento espiritual y para esto puede ayudarnos a hacer referencia a un testimonio concreto. Uno de los ejemplos más instructivos nos lo ofrece San Ignacio de Loyola con un episodio decisivo de su vida. Ignacio se encuentra en casa convaleciente, después de haber sido herido en batalla en una pierna. Para liberarse del aburrimiento pide leer algo. A él le encantaban los cuentos de caballería, pero lamentablemente en casa había solo vidas de santos. Un poco a regañadientes, se adapta, pero durante la lectura comienza a descubrir otro mundo, un mundo que lo conquista y parece competir con él de los caballeros. Se queda fascinado por las figuras de San Francisco y de Santo Domingo y siente el deseo de imitarlos, pero también el mundo caballeresco sigue ejerciendo su fascinación sobre él, y así siente dentro de sí esta alternancia de pensamientos, los caballerescos y los de los santos, que parecen ser equivalentes. Para Ignacio, empieza también a notar las diferencias. En su autobiografía, en tercera persona, escribe así: pensaba en aquello del mundo, las cosas más caballerescas. Se deleitaba mucho, más cuando después de cansado lo dejaba. Hallábase seco y descontento. Y cuando en ir a Jerusalén descalzo, y en no comer sino hierbas, y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas aún después de dejando quedaba contento y alegre. Una huella de alegría le dejaba eso. En esta experiencia podemos notar sobre todo dos aspectos. El primero es el tiempo. Los pensamientos del mundo al principio son atractivos, pero después pierden brillo y dejan vacíos, descontentos. Te dejan así, vacío. Los pensamientos de Dios, al contrario, suscitan al principio una cierta resistencia, esto aburrido de los santos, pero cuando se les acoge trae una paz desconocida que dura en el tiempo. Este es entonces el otro aspecto, el punto de llegada de los pensamientos. Al principio la situación no parece tan clara. Hay un desarrollo del discernimiento. Entendemos que es el bien para nosotros, no de forma abstracta, general, sino en el recorrido de nuestra vida. En las reglas para el discernimiento, fruto de esta experiencia fundamental, Ignacio pone una premisa importante que ayuda a comprender tal proceso. En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, el demonio comúnmente acostumbra a proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos, para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y pecados. En dichas personas el buen espíritu actúa de modo contrario, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por el juicio recto de la razón. Esto no está bien. Hay una historia que precede a quien discierne, una historia que es indispensable conocer, porque el discernimiento no es una especie de oráculo o de fatalismo, o una cosa de laboratorio, no. Como echar a suerte dos posibilidades. Las grandes preguntas surgen cuando en la vida hemos hecho un tramo de camino, y es a ese recorrido que debemos volver para entender qué estamos buscando. Si la vida va de alguna manera, ¿por qué voy por ese camino? ¿Qué es lo que busco? Y ahí es donde se hace el discernimiento. Discúlpenme, pero la lectura no es fácil. Por el sol aquí. Ignacio, cuando estaba herido en la casa paterna, no pensaba precisamente en Dios o en cómo reformar su vida. Él hace su primera experiencia de Dios escuchando el propio corazón, que le muestra una inversión curiosa. Las cosas a primera vista atractivas lo dejan decepcionados y en otras
menos brillantes. Siento una paz que dura en el tiempo. También nosotros tenemos esta experiencia. Muchas veces comenzamos a pensar en una cosa y permanecemos allí, y después nos quedamos desilusionados. En cambio, hacemos una obra de caridad, hacemos algo bueno y sentimos algo de felicidad, o algún pensamiento bueno, y te viene la alegría. Una experiencia nuestra. Él, Ignacio, tiene la primera experiencia de Dios escuchando su propio corazón. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, escuchar el propio corazón. Para entender qué sucede, cuál decisión tomar, cuál juicio dar a una situación, escuchar el propio corazón. Nosotros escuchamos la televisión, la radio, el celular. Somos maestros de la escucha. Pero te pregunto, ¿sabes escuchar a tu corazón? ¿Te detienes a pensar, mi corazón, cómo está? ¿Está satisfecho? ¿Está triste? ¿Busca algo? Para tomar buenas decisiones es necesario escuchar el propio corazón. Por esto, Ignacio sugerirá leer las vidas de los santos porque muestran de forma narrativa y comprensible el estilo de Dios en la vida de las personas, no muy diferentes de nosotros. Sus acciones hablan a las nuestras y nos ayudan a comprender el significado. En ese famoso episodio de los dos sentimientos que tenía Ignacio, uno cuando leía las historias caballerescas y otro cuando leía la vida de los santos, podemos reconocer otro aspecto importante del discernimiento que ya mencionamos la vez pasada. Hay una aparente casualidad en los acontecimientos de la vida. Todo parece nacer de un banal contratiempo. No había libros de caballería, sino solo vidas de santos. Un contratiempo que sin embargo encierra un posible punto de inflexión. Tan solo después de algún tiempo Ignacio se dará cuenta y en ese momento le dedicará toda su atención. Escuchen bien, Dios trabaja a través de los eventos no programables. Aquella casualidad de casualidad me pasó esto. Por casualidad encontré a esta persona. Por casualidad vi esta película. Dios trabaja a través de los eventos no programables y también en los contratiempos. Tenía que hacer un paseo, pero tuve un problema al pie, contratiempo. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dice la vida allí? Lo hemos visto también en un pasaje del Evangelio de Mateo. Un hombre que está arando un campo se encuentra casualmente con un tesoro enterrado. Una situación completamente inesperada, pero lo importante es que lo reconoce como el golpe de suerte de su vida y decide en consecuencia. Vende todo y compra ese campo. Un consejo que les doy: pongan atención a las situaciones inesperadas. Esta casualidad no la esperaba. Allí te está hablando la vida, te está hablando el Señor, te está hablando el diablo, alguno. Allí hay algo por discernir. ¿Cómo reacciono yo ante las situaciones inesperadas? Yo estaba tranquilo en la casa, cuando llega la suegra. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas con la suegra? ¿Amor o hay otra cosa dentro? Haz discernimiento. Yo estaba trabajando bien en la oficina y llega un colega a decirme que necesita dinero. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas? Ver qué sucede cuando vivimos cosas que no esperamos. Y allí aprendemos a conocer cómo se mueve nuestro corazón. El discernimiento es la ayuda para reconocer las señales con las cuales el Señor se hace encontrar en las situaciones imprevistas, incluso desagradables, como fue para Ignacio la herida en la pierna. De estas pueden hacer un encuentro que cambia la vida para siempre, como el caso de Ignacio. Pueden hacer algo que te hace mejorar en el camino o empeorar, no lo sé, pero estén atentos. El hilo conductor más hermoso son las cosas inesperadas. ¿Cómo me muevo ante ello? Que el Señor nos ayude a sentir nuestro corazón y ver cuándo es Él quien actúa o cuándo no es Él o es otra cosa. Gracias. El Papa. Que la pena de muerte sea abolida en todos los países del mundo.
En el video del Papa con la intención de oración de septiembre, Francisco invita a rezar por la abolición de la pena de muerte en el mundo entero, una práctica que se sigue aplicando en 55 países en varios continentes y que destruye el don más importante que hemos recibido, la vida, inadmisible a la luz del Evangelio. No ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza, advierte el pontífice. Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza. Con esta afirmación inicia el video del Papa para el mes de septiembre con la intención de oración por la abolición de la pena de muerte en el mundo. Y el Santo Padre confía a la Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración del Papa. De hecho, según datos de las Naciones Unidas, unos 170 estados han abolido la pena de muerte. Han impuesto una moratoria en su utilización en la legislación o en la práctica, o han suspendido las ejecuciones por más de 20 años. Sin embargo, la pena capital se sigue aplicando en 55 países en varios continentes. Los pontífices, desde Juan Pablo II hasta Benedicto XVI, se han pronunciado con firmeza contra el uso de la pena capital por parte de los gobiernos en las últimas décadas. Y el Papa Francisco dio un paso más al aprobar en 2018 un nuevo párrafo del Catecismo en el que se condena claramente la pena capital y en el que se expresa el compromiso de la Iglesia en su abolición total. Así, en el video del Papa de septiembre, el pontífice recuerda que desde un punto de vista jurídico, la pena de muerte no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre en toda condena debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente la pena de muerte es inadecuada, destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. En un momento marcado por las noticias de condenas a muertes y ejecuciones en diversas partes del mundo, el Santo Padre hace un llamamiento no solo a los cristianos, sino a todas las personas de buena voluntad para que comprometan en lograr la abolición de la pena de muerte. No olvidemos que hasta último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento, no matarás, se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso, pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo. A propósito de la intención de oración del Papa para el mes de septiembre, el padre Frédéric Fornos, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, afirmó: Este mes Francisco nos invita a rezar por la abolición de la pena de muerte, reiterando lo que dijo en Fratelli Tutti y especificando en el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia está decidida a proponer su abolición en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hasta en el último momento una persona puede convertirse, reconocer sus crímenes y cambiar. En cambio, la pena capital es como ponerse en lugar de Dios. Con la condena se determina que una persona ya nunca podrá cambiar, cosa que no sabemos. Este mes de septiembre el Papa nos invita a rezar y a movilizarnos para apoyar concretamente las asociaciones y organismos que luchan por la abolición de la pena de muerte. Monseñor Marín, la sinodalidad requiere paciencia, perseverancia y presencia. Esta es la primera parte. Concluida la etapa diocesana del sínodo sobre sinodalidad, el portal de ADN Selam propone una entrevista con el subsecretario del Sínodo de los Obispos. Estamos ante un precioso testimonio de vitalidad en la Iglesia, de comunión en la fe, que no cambia, sino que se comprende mejor y se profundiza. El sínodo sobre la sinodalidad va dando pasos y acaba de encerrar su primera etapa, la llamada fase diocesana. Ello sin olvidar que la sinodalidad no termina nunca, porque pertenece a la Iglesia en su esencia.
De ello nos habla Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo. Mostrando su agradecimiento por el camino recorrido, un excelente fundamento para seguir adelante destaca el entusiasmo que existe sobre todo en los laicos hacia la propuesta sinodal, lo que le impresiona, pero al mismo tiempo reconoce que existe aún mucho clericalismo. Si el párroco o el obispo es favorable, la sinodalidad va adelante, y si no lo es, la puede llegar a impedir. Son dificultades que se afrontan desde lo que llama la política de las 3 P's: paciencia, perseverancia y presencia. Para asumirlas, algo no siempre fácil, lo primero es cuidar y profundizar la experiencia de Cristo, superar el individualismo egoísta que, según el secretario del Sínodo, constituye un verdadero escándalo, y ayudarse mutuamente. Un camino en el que hace falta tomar decisiones tal vez arriesgadas, ir dando pasos, buscar siempre cómo servir mejor. Se trata de asumir que toda la iglesia es evangelizadora, como es comunitaria y sinodal, que la exigencia de testimoniar a Cristo es para todos y cada uno de los cristianos. Todos debemos evangelizar, superando el pesimismo y el miedo. También la tentación del igualitarismo y querer avanzar a partir de mayorías, señalando que el camino es la comunión. Se inicia ahora una nueva etapa, la fase continental, algo novedoso en la historia de los sínodos, que irá dando pasos que conducirán al Instrumentum Laboris para la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que está previsto celebrar en octubre de 2023. Un camino para el que desde la Secretaría del Sínodo muestran su disposición para aclarar, acompañar y ayudar en todo lo que se necesite. Acaba de cerrarse la primera etapa del sínodo, la etapa diocesana, sabiendo que todavía no se ha visto en profundidad todo lo que ha llegado. ¿Cuáles son las primeras impresiones? Hemos concluido la fase diocesana, pero lo primero que habría que recordar es que la sinodalidad no termina nunca, porque pertenece a la Iglesia en su esencia. La Iglesia es siempre sinodal, en todas sus realidades y en todas sus manifestaciones. Concluir la fase diocesana no significa terminar el proceso sinodal, ni siquiera en lo que se refiere a la realidad diocesana o nacional. Las conferencias episcopales, las diócesis, las parroquias, deben seguir trabajando y desarrollando los temas que aparecen en las síntesis respectivas. Las síntesis son un punto de partida, no de llegada. Podemos decir que en general la llama de la sinodalidad ha prendido. De hecho, el 98% de las conferencias episcopales nombraron un referente sinodal y prácticamente el mismo porcentaje de ellas han enviado la síntesis. Jamás se había llegado a un porcentaje tan alto en sínodos anteriores. Estamos muy agradecidos a todos los que lo han hecho posible, especialmente a los equipos sinodales y a cuantos se han tomado en serio esta oferta de la gracia y han colaborado. Sin duda, por lo que a conferencias episcopales se refiere, el proceso ha ido muy bien, pero todavía queda mucho por hacer. Tenemos que reflexionar sobre cómo mejorar en la escucha, en la apertura, la inclusión, el discernimiento, el testimonio, etc. Son temas que debemos ir considerando y que deben ayudarnos a proseguir el camino, corrigiendo lo que sea necesario. Pero tenemos sin duda un excelente fundamento para seguir adelante, para seguir avanzando. Otro aspecto a destacar por lo que a logros y retos se refiere, estamos ante un precioso testimonio de vitalidad en la Iglesia, de comunión en la fe, que no cambia, sino que se comprende mejor y se profundiza como experiencia de Cristo vivo. Al mismo tiempo se da una progresiva apertura a la pluralidad, a la integración de las diferencias como enriquecimiento mutuo. Tenemos el reto del desarrollo de la dimensión espiritual y de oración en todo el proceso, que sea verdaderamente de escucha y de discernimiento en el Espíritu Santo. Y el reto de la comunidad, de la fraternidad eclesial, que el eje de la vida de la Iglesia sea el amor, la caridad. Nadie sobra. Otro tema muy positivo es el entusiasmo que existe, sobre todo en los laicos, hacia la propuesta sinodal.
Impresiona. No obstante, lamentablemente hay grupos o personas que no han encontrado cauces de escucha y participación. El ámbito básico para desarrollar la sinodalidad es la parroquia. En su mayoría ha funcionado muy bien, pero en otras el párroco se ha desentendido o ha bloqueado el proceso. Esto nos hace ver que existe aún mucho clericalismo. Si el párroco o el obispo es favorable, la sinodalidad va hacia adelante, y si no lo es, la puede impedir. Debemos ir a otro estilo, a otra manera de vivir la eclesialidad, desde la dimensión de servicio y no de poder, desde la participación y la corresponsabilidad. Además, hay grupos, sobre todo de los situados en los márgenes o las periferias, que nos han enviado directamente su síntesis a la Secretaría del Sínodo. Han llegado muchas. Algunos muestran su desconfianza a nivel parroquial o diocesano. Lo que nosotros hemos hecho en la mayoría de los casos ha sido reorientar todo este material a la respectiva conferencia episcopal para que sea integrado. Cuando esto no ha sido posible, hemos asumido la síntesis en nuestro material para el estudio y discernimiento. Quiero destacar también la hermosa experiencia de comunicación, escucha, intercambio y relación que hemos mantenido desde la Secretaría del Sínodo con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, con los patriarcas orientales, con tantos obispos, con los representantes de la vida consagrada y los movimientos laicales, con los dicasterios de la Curia Romana. Ha sido y es de una enorme riqueza personalmente. Esta experiencia me ha ayudado a conocer y amar más a la Iglesia, a diferenciar lo esencial de lo accesorio circunstancial, a valorar lo que nos une, a ser solidario con las iglesias que peregrinan en medio de dificultades y dolores, a ser consciente de la urgencia evangelizadora. Me ha hecho crecer como cristiano, religioso y obispo. Ante estos retos, ¿cómo convencer a quienes tienen más dificultad para entrar en esa dinámica? Todos tenemos que darnos cuenta y asumir que la sinodalidad es algo que pertenece a la Iglesia. La Iglesia es sinodal. No se trata de una originalidad. El Papa Francisco no se la ha inventado. Basta ir a los textos de los padres de la Iglesia, a la historia de la Iglesia, sobre todo de los primeros tiempos del cristianismo. Allí encontramos la sinodalidad. Está presente la comunión en el camino como dimensión constitutiva, tal vez con otros nombres, en una variedad de modos de concretarse, pero está presente. Nos ayuda a darnos cuenta de que no somos espectadores, sino protagonistas, pero también nos confronta con nuestra responsabilidad. Yo puedo ser causa de la acción del Espíritu o puedo obstaculizarla. Si no participo, si bloqueo o impido participar, debo ser consciente de que las consecuencias son graves y el daño grande. ¿Cómo afrontar las dificultades? Yo soy partidario de la política de las 3 P's. Lo primero es la paciencia. La Iglesia no cambia de un día para otro. Estamos ante un proceso de renovación profunda de la Iglesia a largo plazo. A nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. A nosotros nos corresponde severar con humildad y amor, con disponibilidad y valentía. Si sembramos así, vendrá seguro la cosecha, cuando el Señor quiera. Segundo, la perseverancia. No nos cansemos. Los obstáculos y dificultades son retos que habrá que superar juntos desde Cristo. Se trata de tener constancia e ir dando pasos, ir tomando decisiones siempre orientados a la autenticidad y a la coherencia como cristianos. Tercero, la presencia. No es un proceso solo intelectual, administrativo o estructural, es vivencial. Nos afecta a las personas y requiere presencia. Por eso debemos estar cerca, acompañar, el obispo a su sacerdote, los sacerdotes a los grupos y laicos, etc. Todos hacemos camino juntos, y esto debe ser una realidad. Vamos hacia una iglesia mucho más compenetrada e interrelacionada, una iglesia de escucha y participación, de comunión y dinamismo, en una sociedad de la que participa la iglesia también en sus problemáticas y dificultades.
¿Cómo asumir estas 3 P's cuando la gente se cansa inmediatamente de hacer las cosas, cuando queremos todo para ayer y cuando hoy las relaciones más que presenciales se han vuelto virtuales? Sin duda, lo primero es cuidar y profundizar la experiencia de Cristo. Debemos preguntarnos, ¿experimento como cristiano a Cristo resucitado en una relación personal con Él? Enseguida vamos al hacer, pero recordemos que nuestra actividad debe ser evangelizadora, es decir, de testimonio de Cristo, de reflejo de Cristo. Y esto no se improvisa porque nadie da lo que no tiene. En segundo lugar, y relacionado con esto, debemos potenciar la dimensión comunitaria de la fe, su realidad fraterna, no virtualmente, sino en el encuentro personal que lleva la unión de corazones a la comunión. El otro no es una imagen ni un holograma, sino una persona amada infinitamente por Dios. El individualismo egoísta constituye un verdadero escándalo, y también la polarización ideológica, con sus tristes secuelas de enfrentamientos, de agresividad entre cristianos. Desde la desunión y el insulto es imposible dar testimonio de Cristo, porque si no hay amor estamos separados de Él. Así pues, debemos recuperar la dimensión comunitaria de nuestra fe, y para eso es imprescindible abrirnos a la caridad. Los cristianos somos hermanos. El otro es mi hermano, mi hermana, aunque piense distinto. ¿Tanto nos cuesta asumir esto? Debemos intentar ayudarnos mutuamente porque nos une el amor a Cristo, el amor a la Iglesia. Si hay verdadera comunión, entonces viviremos la Eucaristía que celebra a Cristo resucitado en la comunidad, que se une como familia de Dios, y seremos creíbles. Tertuliano, en su apología contra los gentiles, comenta que los paganos se admiraban y se cuestionaban por el amor que existía en la comunidad cristiana. Mirad cómo se aman. Es todo un reto, pero merece la pena porque es esencial. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo:
Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar al ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo, y sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La parábola que acabamos de escuchar, llamada tradicionalmente como del Hijo Pródigo, pero que en varias ocasiones hemos querido renombrar como del Padre Misericordioso, nos ubica en una escena familiar que no es ajena a nuestro tiempo, donde dos hermanos tienen características distintas y el padre trata de equiparar su cariño en ambos, a pesar de que uno, que está siempre al lado de él, no nota el amor de su padre con tanta firmeza y presencia como sí con el otro cuando regresa arrepentido de los males causados. ¿Por qué nos molestaría que el padre sea bueno? En un contexto, el actual, en que la paternidad no está bien tenida o bien querida por todas las personas. En la parábola del Padre Misericordioso queremos ensalzar en esta ocasión la mirada del Padre, que siente una alegría genuina, profunda, porque su hijo ha regresado, a pesar de la distancia, a pesar de no conocer las razones ni el futuro que podía estar viviendo su hijo, se alegra porque ha vuelto. Ya llegará el tiempo de las preguntas, el tiempo de los consejos, el tiempo quizás de las recriminaciones, pero lo primero que el padre hace es recibir con un amor profundo a su hijo y junto con eso enseñarle al hijo que estaba siempre con él que a veces por la cercanía no notó el amor inmenso que también le tenía a él. Como último espacio de reflexión de este momento del Evangelio, ubiquémonos en dónde estamos nosotros. ¿En el Padre Misericordioso? ¿En el Hijo que abandona a su Padre para vivir sus propias experiencias y se equivoca, pero es capaz de reconocer sus errores y regresar con su Padre? ¿O en el que siempre está ahí y le molesta la generosidad del Padre con quienes están retornando? ¿Cómo vivimos esta parábola en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros espacios de amigos, de trabajo? Hermanos y hermanas, seamos como el Padre Misericordioso, buenos, contenedores de personas, genuinos y con una caridad gratuita. Ningún camino es demasiado largo si lo recorro con vos de la mano, si tu sonrisa mueve mis pies y si tus labios calman mi sed. Dulces se han vuelto mis agonías, liviano el yugo de mi dolor. ¿Cómo serían mis alegrías
ni distancias ni oscuros lugares. No existe el odio, ningún rencor, ni quien te quiera como lo hago yo. Dulces se han vuelto mis agonías, liviano el yugo de mi dolor. ¿Cómo serían mis alegrías si tú escribieras mi historia de amor? Obispos del Comité Permanente se refieren al resultado del plebiscito en entrevista con el Mercurio. Los obispos Fernando Chomalí y Juan Ignacio González entregaron sus primeras reflexiones tras los resultados de las elecciones del domingo. Consultados por el diario El Mercurio, los obispos del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, Fernando Chomalí y Juan Ignacio González, entregaron sus primeras reflexiones luego de los resultados del plebiscito del domingo pasado. Con los resultados del plebiscito de salida en mano, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Chile y arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, señala a El Mercurio, que es positivo que todos los chilenos queremos una nueva constitución y que se esté configurando el modo cómo se va a llevar a cabo. Este ejercicio democrático ha sido positivo para el país y es un buen comienzo para dejar atrás la polarización que se ha ido produciendo y para que los distintos poderes del Estado puedan seguir trabajando para dar tranquilidad. El prelado destaca también en que los chilenos hayan ido a votar, el profesionalismo del CERVEL, que realizó un trabajo impecable, y que se haya reconocido a la opción ganadora a temprana hora de la tarde, y que no haya habido actos de violencia. Monseñor Chomalí reflexiona que es el momento de los grandes acuerdos y de un gran pacto social, en el que se reconozca a los miembros más desfavorecidos de la sociedad y que les dé prioridad. También es urgente una reflexión respecto del por qué llegamos a este nivel de polarización. No se puede mirar el futuro sin analizar desapasionadamente el pasado y el presente, y plantea que una sociedad donde cada uno busca su propio interés es una sociedad que se fractura y termina fracasando. Otro miembro del Comité Permanente de la SECH es el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González. Indica que el domingo se produjo un grito llamando a escuchar, dirigido especialmente a los políticos. También veo en este voto la defensa de los valores patrios. Creo que hubo ultrajes muy graves a cosas esenciales, nuestra bandera, nuestra canción nacional, etc., que la gran mayoría rechaza. Para muchos fue también no aceptar que se pasaran a llevar valores esenciales de la dignidad de las personas, especialmente en el caso del aborto y la eutanasia. Sobre qué viene hacia adelante, afirma que para la Iglesia es el factor de unidad y paz, que es vocación de Chile. Para todos escuchar, abrir los oídos y la mente, y dejar la idea de imponer visiones ideológicas ajenas a la realidad. Había en las propuestas demasiadas cosas completamente ajenas a nuestra idiosincrasia. Muchos, pienso yo, sintieron un desprecio por nuestra historia y sus tradiciones. La idea de empezar de nuevo es una utopía que se topó abruptamente con el sentido común del chileno medio. Aunque sostiene que en la propuesta rechazada hay elementos que recoger, como un nuevo trato con los primeros pueblos, la descentralización, defensa y promoción del medio ambiente, ampliación de los derechos sociales y otros, pero deben ser tratados con otro tono, con la mayor apertura. Ese es el desafío actual y expone que los pasos a seguir deben comenzar por renovar las confianzas y escucharse,
Eso lleva un tiempo. Y luego confiar en las instituciones. Monseñor Chomalí, caminos de entendimiento en favor de una nueva constitución. Desde muy temprano se constituyeron las mesas donde los chilenos fuimos a manifestar que aprobábamos o rechazábamos la propuesta de nueva constitución que se presentó a la ciudadanía. Chile tiene una larga tradición democrática y un sólido sistema eleccionario que se extiende a lo largo y ancho del país. Es una fiesta de la democracia, el hecho de ir a votar de manera libre e informada. Este plebiscito era especial porque esta vez el voto no era voluntario sino obligatorio. Los obispos insistimos mucho respecto de la importancia de manifestarse porque un buen cristiano es un buen ciudadano. También invitamos a mirar el futuro con esperanza, independientemente de la preferencia de los chilenos. Y por cierto, desterrar toda forma de violencia que ofusca cualquier intento de construir una sociedad más justa y fraterna. El rechazo a la propuesta se impuso ampliamente frente a la opción apruebo. Le corresponde a los expertos en ciencias sociales y políticos sacar sus conclusiones y consecuencias, pero lo que sí se percibía en el ambiente era una fuerte polarización por el país. El rechazo se impuso, pero también se impuso la idea de que no se puede seguir con la constitución actual y que Chile requiere avanzar en muchos frentes de cara al futuro. De eso están todos de acuerdo y eso es importante. El camino hacia una nueva constitución sigue y tenemos que apoyar el proceso que se viene. La Iglesia siempre contribuirá animando a los católicos y personas de buena voluntad a estar presentes en la política por ser el arte del bien común y a mostrar los caminos del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Vivimos tiempos en que tenemos que mirar con mayor atención el sistema económico que ha creado mucha riqueza, pero no necesariamente ha generado igual equidad. También hay que ver de qué manera se cuida el medio ambiente, que sufre con la cultura de depredación que se ha impuesto desde la revolución industrial y que ha traído tantos problemas, especialmente a los más pobres. Y por supuesto, de una vez por todas darle a los pueblos originarios el trato que se merecen en virtud de su dignidad, de su cultura y del aporte que significan para el país, pero prescindiendo de utilizaciones políticas como se hizo en la convención, lo que fue uno de los grandes elementos de que la ciudadanía repudió. Es el tiempo de mirar con más atención a los descartados de la sociedad, como lo dice el Papa insistentemente. A eso debe apuntar la nueva constitución que se va a empezar a gestar desde ahora. Es importante que más allá de haber ganado o perdido la acción que cada uno manifestó, pensemos en Chile con una mirada más amable, más atenta a los cambios culturales que se están dando y que podamos proponer caminos donde la violencia no tenga espacio, pero tampoco la que la origina, la marginación, la inequidad, la ostentación y la indiferencia frente al pobre Lázaro que ve el banquete de un indolente Epulón. Los católicos es mucho lo que podemos aportar en esta nueva etapa que se empieza a escribir en Chile. La fe de millones de chilenos es un pozo de sabiduría, de prudencia, de ciencia y fortaleza que puede ayudar a que la constitución que se escriba permita a que todos los chilenos tengan trabajo, puedan formar una familia, tengan una ancianidad digna y vean a sus hijos tranquilos desarrollando las destrezas, dones, talentos y destrezas que Dios les ha dado. Muere la reina Isabel II. Obispos rezan por el descanso del alma de su majestad. La reina Isabel II de Inglaterra, cabeza de la Iglesia Anglicana, falleció a los 96 años este jueves 8 de septiembre en el día de la Natividad de la Virgen María. Los obispos del país pidieron que el descanso del alma de su majestad y que sea recibida en la presencia misericordia de Dios. La reina conoció a lo largo de su vida 5 papas de la Iglesia Católica. La cuenta oficial de la familia real en Twitter, así como el sitio de web oficial, confirmaron su muerte este pasado jueves. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral por esta noche y regresarán a Londres mañana, indica el mensaje.
El cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, en Reino Unido y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, indicó en un comunicado que todos los obispos están orando por el descanso del alma de su majestad. Lo hacemos con confianza, porque la fe cristiana marcó cada día de su vida y actividad, dijo. En su mensaje, el purpurado recordó las palabras de la reina Isabel el 21 de abril de 1947, cuando cumplió 21 años. Declaro ante todos ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, la dedicaré a su servicio. Ahora, 65 años después, estamos desconsolados por nuestra pérdida, por su muerte, y tan llenos de admiración por la forma infalible en que cumplió esa declaración, expresó el cardenal. También dijo que, incluso en medio de su dolor, se llena de un inmenso sentimiento de gratitud por el regalo al mundo que ha sido la vida de la reina Isabel II. Según el cardenal Nichols, la fe de la reina Isabel, tantas veces y tan elocuente proclamada en sus mensajes públicos, fue una inspiración para él y para muchos. La sabiduría, la estabilidad y el servicio que encarnó constantemente, a menudo en circunstancias de extrema dificultad, son un legado brillante y un testimonio de su fe, afirmó. Finalmente, el líder de la Iglesia Católica en Inglaterra y Gales aseguró que la oración de todo el cuerpo de obispos está dedicada a que ahora sea recibida en la presencia misericordiosa de Dios, para reunirse allí con su amado príncipe Felipe. Esta es la promesa de nuestra fe y nuestro profundo consuelo. La reina Isabel II seguirá siendo siempre una luz brillante en nuestra historia. Que ahora descanse en paz. Oramos por su majestad el rey, mientras asume su nuevo cargo, incluso mientras llora a su madre. Dios salve al rey, concluyó. Un comunicado del Palacio de Buckingham, residencia y sede administrativa de la familia real británica, indicó en la mañana del 8 de septiembre que los doctores de la reina estaban preocupados por su salud y recomendaron que permaneciera bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral, en Escocia, donde pasaba sus vacaciones de verano. Además, a primera hora del jueves 8, toda la familia real arribó a Balmoral para acompañarla en sus últimos momentos de vida. Por su lado, la BBC de Londres interrumpió su programación, cambió su logo a negro y sus presentadores empezaron a utilizar trajes y corbatas negras para las transmisiones. ¿Quién fue la reina Isabel? La reina Isabel accedió al trono el 6 de febrero de 1952, a la edad de 25 años, tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Es la primera monarca en ocupar el trono durante 70 años. La reina Victoria, tatarabuela de Isabel II, reinó durante 63 años y 7 meses. Isabel II es la cabeza de la Iglesia Anglicana, fundada cismáticamente por el rey Enrique VIII en 1534, después de que el Papa Clemente VII se declarase contrario a dar la nulidad de su matrimonio con la reina Catalina de Aragón. El Papa Francisco y la reina de Inglaterra tuvieron su último encuentro en el Vaticano en abril de 2014. Previo a esa visita, la reina visitó la Santa Sede el 17 de octubre de 2000, ocasión en la que fue recibida por San Juan Pablo II. Anteriormente, la reina visitó el Vaticano hasta en 3 ocasiones. En el año 1980, visitó a Juan Pablo II. En 1961, fue recibida por el Papa Juan XXIII y su primera visita fue con el Papa Pío XII, en 1951, cuando todavía era princesa. En el año 2010, durante su viaje apostólico a Gran Bretaña, el Papa Benedicto XVI se reunió con la reina Isabel en el Palacio de Holyrood. Durante el reinado de Isabel II, ha habido 7 papas, desde Pío XII hasta el Papa Francisco. El Papa Francisco expresa su pésame por la muerte de la reina Isabel II. El Santo Padre ha enviado un telegrama de pésame al nuevo rey del Reino Unido, Carlos III,
al pueblo británico y a toda la Commonwealth tras el fallecimiento de Isabel II, que ha fallecido en paz a los 96 años de edad en Escocia. Me uno para rezar por el eterno descanso de la difunta reina y para rendir homenaje a su vida de servicio incansable al bien de la nación y de la Commonwealth, a su ejemplo de devoción al deber, a su testimonio inquebrantable de fe en Jesucristo y a su firme esperanza en sus promesas. Lo escribe el Papa Francisco en el telegrama de pésame dirigido a Su Majestad el Rey Carlos III de Inglaterra, tras conocer la triste noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II, acaecida la tarde de este pasado jueves 8 de septiembre de 2022. En el telegrama, el Santo Padre ofrece sus más sentidas condolencias a Su Majestad, a los miembros de la familia real, al pueblo del Reino Unido y a la Commonwealth. Me uno de buen grado a todos los que lloran su pérdida, escribe el pontífice, para rezar por el eterno descanso de la difunta reina y para rendir homenaje a su vida de servicio incansable al bien de la nación y de la Commonwealth, a su ejemplo de devoción al deber, a su testimonio inquebrantable de fe en Jesucristo y a su firme esperanza en sus promesas. Asimismo, el Papa Francisco eleva sus oraciones para encomendar la noble alma de la difunta reina a la bondad misericordiosa de nuestro Padre Celestial. Al mismo tiempo, el pontífice asegura: a Su Majestad mis oraciones para que Dios Todopoderoso le sostenga con su gracia infalible al asumir ahora sus altas responsabilidades como rey. Sobre usted y todos los que aprecian la memoria de su difunta madre, invoco una abundancia de bendiciones divinas como prenda de consuelo y fortaleza en el Señor. Hermanos y hermanas, como es común en este momento, informamos lo que el amigo de la familia, nuestro semanario diocesano, que desde 1908 se encuentra preocupado y presente de enviar las informaciones a todas las comunidades. Un dato que parece anecdótico pero relevante: en el espacio del representante legal y director del amigo de la familia, desde hoy 11 de septiembre, está ya nuestro obispo Óscar Blanco Martínez como signo del inicio de su ministerio episcopal en medio de la iglesia que peregrina en Magallanes. En la página 1, Mes de la Biblia, algunas propuestas para acercarnos y navegar por las aguas de la sinodalidad. En la página 2, síntesis del discernimiento de los obispos sobre el proceso sinodal de la Iglesia en Chile. En la página 3, Centro de Reeducación de Hombres conmemora sus 11 años con actividad de difusión en zona austral. Pastoral Juvenil agradece el ministerio del Padre Obispo Bernardo y pide por el futuro de la Iglesia diocesana. En Calama, obispos del norte despidieron al obispo Óscar Blanco Martínez. La comunidad chilota y la profesión de su fe, recordando la procesión de Jesús Nazareno que vivimos el último domingo de agosto. Nuestro obispo Óscar Blanco Martínez invita a toda la comunidad a orar por nuestra patria el próximo domingo 18 de septiembre de 2022 en el Te Deum que celebraremos en la Iglesia Catedral a las 10 de la mañana. Hoy domingo, a las 12:15, el obispo diocesano preside la Eucaristía en la Catedral, concelebrada con los obispos que han participado en el inicio de su ministerio episcopal en Magallanes. Santoral Católico de la Semana, hoy domingo 11 de septiembre, y a prontas de las fiestas patrias, les saludamos y recordamos el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 11, San Orlando y San Rolando. El día lunes 12, Santa María. El día martes 13, San Juan Crisóstomo. El día miércoles 14, Santa Imelda. El día jueves 15, Nuestra Señora de Dolores. El día viernes 16, San Cornelio y San Cipriano. El día sábado 17, San Roberto Belarmino. Y el próximo domingo 18 de septiembre, San José de Cupertino.
hermanos y hermanas, nos disponemos a despedirnos de este programa que el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno lleva a cada una y cada uno de ustedes por medio de Radio Polar. Esperamos encontrarnos en los espacios presenciales que nuestra iglesia nos propone, en especial en el próximo domingo 18 de septiembre en el Te Deum, en la catedral de nuestra ciudad de Punta Arenas, con nuestro obispo, el padre Óscar Blanco Martínez. De igual manera, empezamos a prepararnos para conmemorar juntos y juntas la llegada de los chilotes a Magallanes, esta fecha que para nosotros los nazarenos es de real y vital importancia. Hermanos y hermanas, que estén muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.